justamente con las herencias familiares, que son conflictos o disputas legales más frecuentes de lo que uno piensa en la realidad. Sobre todo en este caso, que son nada menos que 1.800 millones de pesos, más de 2 millones de dólares entre 6 hermanos de una conocida familia de Pichilemu, en la región de O'Higgins. Acá la historia es la siguiente. Don Luis Polanco murió a los 96 años. Era un próspero comerciante, dueño de grandes terrenos y de centros comerciales en Pichilemu. Dejó esta cifra aproximada de 1.800 millones de pesos como herencia. Pues bien, desde hace 2 años existe una fuerte, una intensa disputa legal por ese monto de dinero entre los hermanos. Hay acusaciones muy graves. Por ejemplo, las denuncias apuntan a probable apropiación indebida, falsificación de firmas, falsificación de instrumentos notariales incluso, porque esta persona, por ejemplo, Luis Polanco, el dueño de todo esto, de estas propiedades, habría firmado ante notario un contrato que aparentemente él simplemente no firmó según los primeros peritajes realizados por la Policía de Investigaciones. El informe es de Valentina Araya en Tu Día Investiga. Una compleja situación está pasando Lucila Polanco y su familia, empresarios de la región de O'Higgins, quienes aseguran haber sido víctimas de un fraude y no de cualquiera. Se le dio la oportunidad a mi hermana de entregar todo y dejar todo hasta ahí, pero ella dijo que prefería irse presa antes de devolver las cosas que tenía. Entonces para nosotros ha sido muy doloroso y triste, ya que es mi hermana, es familia. Este es solo un adelanto de un drama que tiene enemistada a esta familia de Pichilemu, donde los terrenos que con tanto esfuerzo su padre adquirió han sido vendidos. El problema no es ese, sino que esto habría ocurrido cuando su padre estaba postrado y quien estaba ciego hace ya varios años. ¿Cómo ocurrió esto? Esa es la gran interrogante. Y hay muchas personas, por ejemplo, un jefe de obra, hay gente municipal que tiene terrenos ahí y nunca nosotros recibimos esos dineros. Entonces nos cabe como la duda, ¿por qué compraron, cómo compraron y cuándo compraron? Entonces todo eso, bueno, contando que la firma de mi papá salió efectivamente que no era él. Entonces era muy raro que mi papá fuera a firmar cuando ya estaba postrado. Entonces es como extraño, todo es extraño la verdad. Efectivamente él trabajó duro por obtener todo, él tuvo muchos terrenos, muchos, pero desgraciadamente se están perdiendo y hay gente que vive en los terrenos que nosotros no sabemos a quién le pagaron. Hay pagos a cuentas personales, hay viajes con las tarjetas de la empresa. O sea, hay muchas cosas que nos merecen mucha duda. Según el relato de Lucila, su padre no habría estado en un estado de salud adecuado para realizar estos trámites. Por lo mismo, los dardos apuntaron directamente a quienes sí estaban a cargo de administrar el dinero. Un dato no menor, ya que es ahí donde la familia comienza a destruirse. Nos hemos demorado mucho en algo que podríamos haberlo conversado, ¿no crees? Algo conversado entre familias, no habríamos llegado a nada, pero no hubo quórum, no hubo nada. Entonces ante eso yo tuve que demandar porque tuve un problema que me estaban girando una plata al servicio de impuesto interno que yo no hice de la empresa, entonces todo partió por ahí, sí, ha sido como una busquería de cosas así por casualidad. ¿Y esta hermana qué tenía que ver con la empresa de tu padre? Era la administradora, pero ella tenía 2 asesores y esos asesores se les pagaba para informar. Entonces ahí es como curioso todo. Un proceso legal que comenzó hace mucho tiempo, una firma de un padre que habría sido falsificada y que ahora está fallecido, pero que enciende las alarmas porque existen otras incertidumbres de cómo se habrían logrado realizar todas estas transacciones. A ver, yo principalmente no puedo determinar el grado de culpabilidad de nadie porque no soy un juez, solamente soy abogado, bajo primer orden de cosas. Segundo punto, a ver, los delitos no se fraguan, de acuerdo a la teoría de los delitos y de crímenes, no se fraguan por una sola persona. Yo tengo la convicción y creo que existe una acumulación y concurren varias personas, porque para poder falsificar primeramente una firma en un instrumento público, tengo que tener acceso al instrumento público para sacarlo de la notaría. Porque aparte la leyenda dice, se firmó ante mí.
bajo primer punto. Segundo, respecto a los dineros girados de la cuenta corriente, efectivamente, dentro de la administración yo tengo amplias facultades para poder girar, incluso para poder enajenar y autocontratar inmuebles que eran parte de estos loteos que he dado de la sucesión de Luis Polanco, que fueron transferidos a estas dos sociedades familiares. Los delitos que se le imputan ante la justicia son falsificación de firma e instrumento público, conducta desleal, apropiación indebida y uso malicioso en instrumento público. Un caso que está en investigación, el cual ya es conocido en toda la zona. Miles de millones perdidos que no solo afectan económicamente a esta familia, sino que también a la unión entre hermanos. Sí, lo que pasa es que lo más importante para nosotros es aclarar dónde están esos dineros, primero. Segundo, quién falsificó la firma de mi papá. Como dijo Max, hay un abogado que no es abogado. Habían dos asesores que trabajaban para la empresa, que es un contador y el que es abogado y no es abogado. Se habla de un notario también. También, bueno, fue todo en su notaría. Entonces, es curioso que el notario no se diera cuenta que mi papá no estaba firmando. Cuando dice ahí, firma ante mí, notario. Por nuestra parte, tratamos de comunicarnos en distintas oportunidades con la hermana aludida, pero no se respondió de esta manera. Tenemos la denuncia de su hermana, de Lucila, ¿ya? Que la denuncia asegura que usted habría hecho un fraude. Disculpe, Dígame. ¿puede llamar un ratito más expreso la factura? Ya, pero ¿cómo responde a esta denuncia usted? Disculpe, en un ratito más porque estoy haciendo una factura. ¿Sabe que estoy con problemas ya? Un drama familiar que tras la muerte del padre se transforma en un problema de herencia, un posible fraude que está siendo investigado, al que ha costado darle un cierre, pero que estaría a puertas de tener un final, sin importar quién sea el culpable. Lamentablemente, estos casos de disputas, de conflictos por herencias familiares son mucho más frecuentes de lo que uno podría pensar. Lo que no es frecuente, insistimos, es que sea por un monto de dinero tan grande, 1.800 millones de pesos. Alto dinero, pues. Además, diente largo ahí. No, bueno, me imagino. Además, esto provoca una destrucción virtual de la familia, de los lazos justamente familiares, de los hermanos. Es una situación muy triste. Justamente estamos en contacto ahora vía Zoom con Lucila Polanco y su abogado Max Álvarez, justamente a quienes les vamos a pedir más antecedentes. La denuncia que se hace es muy grave, entre otras cosas, porque pone en tela de juicio además la fe pública. Se habla dentro de la denuncia de que habría una firma falsa justamente del padre, del líder de esta familia. ¿No podrían dar más antecedentes acerca de esa situación? Porque se dice que ese documento está firmado supuestamente ante un notario, cosa que, de acuerdo a los antecedentes que tienen ustedes y de la policía, no sería real. ¿Qué nos pueden contar Lucila y Max? Hola, buenos días. O buenas tardes. No, buenos días todavía. A ver, efectivamente nosotros interpusimos una querella el año 2021 a razón de que teníamos serias dudas respecto a un mandato que se celebró el año 2010 con amplias facultades respecto a Luis Polanco por sí y en representación de ambas sociedades, la inmobiliaria y Luis Polanco Compañía. Respecto a este mandato, coincidente, de acuerdo a los relatos y los dichos de la cónyuge, la señora Lucila, y sus hijos, quienes también se querellaron en calidad de socio en contra de su hermana, dio como resultado, producto del proceso de investigación previo, que la firma era falsa, luego de la instrucción que se cumpliera por la Brigada de Delito Económico. Esto fue en octubre del año pasado. A razón de eso se empezó a hacer un levantamiento de los activos de la sociedad familiar, y de esos activos de la sociedad familiar, por otro peritaje contable que se hizo en otro proceso, determinó que existían más de 1.700 millones de pesos que no tenían justificación, y traspasos que no eran coincidentes en cuanto a las ventas, a los formularios 2890, al contenido de la escritura y al precio realmente pagado. Adicionalmente a eso, antes de que se lograra hacer el cambio de la administración a un tercero, se giraron los fondos que quedaban en la cuenta corriente de la sociedad, que era un valevista por 69 millones de pesos a la antigua representante legal y querellada, y también un cheque girado de la misma sociedad a la misma representante legal por el monto de 10 millones de pesos, dejando a la sociedad familiar
en cero. Max, ¿cómo estás? Te saluda Mauricio Jürgensen acá desde el estudio. Es una historia, la verdad, muy triste, ¿no? Porque independiente de todos los pormenores que los vamos a ir ahondando, sin duda, hay una fractura familiar, hay algo que se rompe, hay algo que se quiebra, y ahí entonces quiero saludar y preguntarte a ti, Lucila, ¿qué es lo que sientes tú desde ese nivel, ¿no? Insisto, ya hablaremos de lo estrictamente legal, hay cosas que hay que esclarecer sin duda, pero ¿qué te pasa a ti estar enfrentada a la familia? ¿Qué pensaría tu padre de ver que todo esto, de todo su trabajo, su esfuerzo, una vida dedicada a poder conseguir lo que consiguió, ¿no? A punta de trabajo, se termina entrampando, ensuciando, ¿no? En esta disputa familiar. ¿Qué es lo que te pasa a ti con eso? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que para nosotros la familia es tremendamente doloroso porque la familia está destruida. Mi madre tiene 86 años y la verdad es que no tiene paz. Ella lo único que quiere y necesita saber qué pasó con esta historia, porque a nosotros merece mucha duda. Hay muchas personas que tienen sitios y los mejores sitios de las propiedades de mis padres. Claro. Y no se sabe dónde, quién las pagó, y todo eso para nosotros es muy doloroso. Y yo confío plenamente en la justicia, y por eso yo creo que los periodistas nos han llamado toda esta semana, y ya tuvimos que dar la cara porque ha sido una cosa increíble. Me imagino. Pero yo creo que nos va a servir para que el fiscal de verdad haga la pega, porque están todos los documentos entregados, ¿Lucila? Está todo comprobado y no hacen nada. Entonces yo creo que justicia es lo que yo necesito. Sin Mi duda. padre necesita paz. Es que ese es el tema, la paz que necesita tu mamá y también este conflicto con tu hermana. Esto es algo que se empezó a tejer hace tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Tú dices, mi familia está rota. Me imagino entonces que no hablan, que se cortaron todo tipo de lazos, porque algo así de grave, no sé, no da para mucho más, digamos, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con eso? A nivel como emocional, de tu recuerdo de infancia, toda esta historia que se rompe de esta manera tan trágica para la familia. Sí, lo que pasa es que igual es súper triste porque teníamos una familia totalmente normal, ¿Ya? Muy unidos todos. ¿Ya? Mis padres muy trabajadores, muy conocidos en la zona. Claro. Todos comerciantes, y terminar en esto ha sido desastroso. Pero siento que hay que hacerlo, porque no es justo que todo el trabajo de toda una vida, de mi madre, mi padre, y nosotros mismos que teníamos un supermercado, trabajamos desde muy niños, otras personas se lleven todo el trabajo de nosotros. Entonces, más que nada por eso, yo siento que la administradora que estaba en ese tiempo, que era mi hermana, tenía los asesores. Yo creo que por ahí va la cosa, porque ella era parte de nuestra familia, no había necesidad de nada, si alcanzaba para todo. Nosotros somos 6 hermanos. Claro, Alcanzaba para todo. Claro que sí. Lucila, te habla Mirna Schindler. No puedo más que, a ver, ¿cómo decirte, no? Sentir una especie como me conmocionan estos hechos y estos casos porque me conmueve, esa es la palabra que quería ocupar, porque es increíble que en una familia el tema de las platas, ¿no es cierto?, pueda terminar dividiendo de esta forma y además defraudando a una hermana. O sea, que una hermana te defraude es una cosa muy difícil de sobrellevar, no solo porque hay temas legales de platas, ¿no?, sino que hay un tema afectivo que se ve roto, ¿no? Y me imagino ahí que cuántas veces te tienes que haber explicado cómo se llegó a esto, qué fue lo que pasó. Sí, la falta de comunicación. La verdad es que nosotros intentamos por todos los medios, y es súper extraño porque yo vivo al lado de mi hermana. Ese cerro era de mi papá y todos vivimos ahí. Entonces tengo que verla todos los días y para mí me da mucha lástima y pena, porque también ella debe pasarlo muy mal. Está muy mal asesorada, insisto. Yo creo que ella era mi hermana, era como mi mamá, siempre fue muy cariñosa, entonces no lo logro entender. Para mí es muy doloroso. Pero lo que más me afecta es mi madre que hace muchos años que no los veo. Sí, Lucila, yo necesito solucionar esto para bien o para mal, pero yo necesito que esto se termine ya. Lucila, y esa está en las manos de solo el fiscal. Nada más. Lucila, y él no quiere hacer nada. Tú dices, Lucila,
que necesita que se haga justicia y que quieres paz para tu familia. Entremos de lleno un poco en el tema. Nos acompaña el señor abogado Felipe Bernier. Este es un caso que no es tan inusual, ¿no? Pero como bien contaba Emilio en la presentación, claro, aquí hay un monto involucrado que es bien importante y eso hace que quizás tenga una visibilidad distinta, ¿no? ¿Cuáles son las primeras consideraciones, señor abogado? Sí, así es. Buenos días, muchachos. Un saludo a Lucía y su familia. La verdad es que este caso, como lo decía Emilio hace un rato atrás, no es para nada poco común. A mí en la práctica me ha tocado ver sobre todo el delito de falsificación de firmas. Se da mucho. Y lamentablemente, una vez más, vemos que las víctimas directas de este delito son personas de la tercera edad porque sabemos es fácil defraudarlos, ¿ya? En ese sentido, la verdad es que hay que ser sumamente claros y enfáticos. Si es que nosotros sospechamos de que en alguna transacción como la que están afrontando la familia de Lucía se podría haber cometido un delito como el de falsificación de firma, hay que inmediatamente hacer la denuncia en Carabineros o en la PDI para que pasen los antecedentes al Ministerio Público, que entiendo fue el camino que ellos siguieron en adelante. Ahora, escuchaba a Lucía decir que... Lucila, ¿cierto? Lucila. Escuchaba atentamente decir que el Ministerio Público no quería desarrollar o llevar a cabo medidas investigativas. Y de ahí la importancia que ustedes, si es que no lo han hecho, se querellen también dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque desde la posición de querellante ustedes pueden instar al Ministerio Público a desarrollar justamente medidas investigativas. Buena. Como por ejemplo lo que entiendo también ya solicitaron en algún momento, que dice relación con el peritaje a la firma. Claro. Y que entiendo además se acreditó que esa firma no corresponde a la de la persona que dice haber firmado el documento. Entonces es sumamente relevante e importante porque además eso nos va a permitir a nosotros accionar civilmente ya en el aspecto del contrato mismo para que ese contrato sea declarado nulo por un tribunal. Primera medida entonces, querellarse en materia penal. Ya en materia penal nos vamos a querellar. Si es que además tenemos antecedentes como que la firma es falsa según un peritaje, ese antecedente es suficiente para presentarlo en un juzgado civil y lograr que un tribunal declare que el contrato de compra-venta es nulo y que efecto produce la nulidad, se retrotrae todo y todo vuelve a su origen. Ahora, ojo, hay plazos comprometidos. Por lo pronto, la nulidad absoluta, que es lo que estaríamos persiguiendo en este caso, tiene un plazo de prescripción, un plazo en el cual podríamos ejecutar esa acción de 10 años. Una consulta para complementar todo lo que tú nos has señalado. Si en el caso que el Ministerio Público, aun cuando exista querella, no esté tan activo como uno quisiera, digamos, ¿qué otras un recurso de protección? ¿Qué otra fórmula hay para que la institución funcione? Sí, la verdad es que acá la vía es la querella. Ya es la querella e instar al Ministerio Público a realizar distintas medidas investigativas. Lo que pasa es que hay algo muy desconocido, pero que en la práctica nosotros como ciudadanos lo vivenciamos, es que el Ministerio Público sobre el desarrollo de su trabajo tiene un principio que se llama el principio de oportunidad. Y eso lamentablemente, digo lamentablemente porque faculta al Ministerio Público a dejar de lado aquellas denuncias con las cuales no tiene los antecedentes suficientes para continuar el desarrollo de esas denuncias. Y muchas veces ahí nosotros quedamos diciendo, bueno, ¿por qué no investigan este caso? Pero la querella la tiene que aceptar alguien, ¿no? La querella la hace la víctima, en este caso la presenta, en este caso hay que presentarla contra las personas que resulten eventualmente responsables. Porque, claro, y ellos en su posición de querellante pueden solicitar al Ministerio Público medidas investigativas. Pueden hacerlo, ya en esa posición pueden solicitar todo lo que estimen pertinente. Pero se ve obligado el Ministerio Público, ese es mi punto. ¿Perdón? ¿Se ve obligado el Ministerio Público? Se ve obligado porque ya hay otro ente que participa en el proceso que es el querellante. Perfecto. Bueno, a mí lo que me llama también mucho la atención de este caso, que sin duda, como bien dice nuestro señor abogado, es un tema mucho más común de lo que lo que uno cree siquiera, es que efectivamente aquella frase que dice somos súper buenos familiares, nos tenemos mucho cariño, que todo, hasta que viene el tema de la herencia. Y hasta ahí vemos quién es quién. No, sí, es terrible, es terrible este asunto, pero bueno. Queremos pedirle a ustedes, si están viviendo una situación parecida o tengan inquietudes respecto de este tema, que nos escriban, que nos envíen sus mensajes al más 569-5148-1313, también a través de nuestro Twitter y de nuestro Instagram. A ver, Lucila, quisiera preguntarte también si es que tú has hablado con tu hermana. Nosotros intentamos llegar a ella, pero no nos fue bien. ¿Tú has intentado hablar con ella? Bueno, sí, cuando empezamos el juicio nunca quisimos llegar a esto, nunca. Por supuesto. Porque, como te digo, mi mamá está viva, para ella es tremendo. Y no hubo caso, nos cortaba la llamada, no nos abría la puerta. Yo podría ir a su negocio perfectamente, pero ella no quiere hablar, no quiere. Yo siento que no es la persona que yo conozco, para mí es una desconocida hoy en día, con su actuar. Ella no es una mala persona, pero no entiendo lo que le pasa. Lucila. Sí, por favor. ¿Algo te va a decir el señor abogado, Lucila? Una pregunta, una consulta. ¿Tus padres estaban casados? Sí. ¿Y bajo qué régimen matrimonial estaban casados? Me imagino por la época, tal vez en sociedad conyugal, ¿no?
Sí, conyugal. Y ella no tuvo que comparecer al notario a firmar alguna autorización al momento de la transacción eventual de estos terrenos. No, ahí el abogado te puede contar. No, porque, a ver, hago la intervención. Estas propiedades, producto de este mandato, fueron traspasadas a una sociedad ya existente. Y esta sociedad fue administrada por uno de los hermanos en calidad de socio, que es la querellada. Que respecto al mismo punto, comento, existen 2 querellas, porque nosotros iniciamos, no con denuncia, iniciamos con querella a través del resultado de otro proceso que nos llevaron a él. Y después pedimos la acumulación. Se pidieron las gestiones ante fiscalía innumerables veces y la formalización. Y en eso es donde estamos atascados, en la formalización. Porque según el Ministerio Público faltan antecedentes, pero tenemos un expediente de 700 páginas y tenemos delitos acreditados. Claro, son instancias súper relevantes y me gustaría, tal vez, para las personas que están atravesando este tipo de problemas, entregar un consejo que nos podría eventualmente permitir atajar el problema en una etapa más temprana. Si hay personas ya de la tercera edad que cuentan con un patrimonio heredable, que eventualmente no están bien ya por la edad, problemas mentales, ¿cierto? A lo mejor de movilidad, etcétera, es recomendable hacer el trámite de interdicción ante los tribunales civiles. ¿Por qué? Porque el trámite de interdicción permite que haya una persona que se haga cargo de esta tercera persona, adulto mayor tal vez, ¿cierto? Y en la eventualidad de que quiera transferir o vender algún bien, vamos a tener que contar con la autorización de un tribunal. Entonces, si es que estamos en un escenario como ese, es recomendable hacer trámites previos justamente para no vernos anticiparnos al problema y así no tener que lamentablemente afrontar este tipo de situaciones. Ahí hay una alternativa. Sí, bueno, queremos agradecer a Lucila, a Max, también al señor abogado. Este tema lo vamos a seguir monitoreando porque como hay muchos otros, así es que agradecidos, insisto, de que hayan estado ustedes compartiendo esta historia con Tu Día.